Ya, ok. ¿Me indican si se observa la pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, ok, listo. Entonces, chicos, vamos a continuar. Estamos en la asignatura de química. Recuerden, todos los jueves química. Listo, entonces estamos en la semana número 8, ¿verdad? Llamada promoción de la autonomía, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a trabajar un poquito con participación en clases, así como lo hicimos también al día de ayer, ¿verdad? Con física. Vamos a dar inicio, entonces Licenciada, tenemos, dígame, se me fue el internet. Andy. Sí, se me fue el internet y por eso no dije presente. Ah, no, no, tranquilo, no te preocupes, que aquí te vi que estabas entre los que están participantes y te puse la asistencia, no te preocupes. Ya, ok. Listo, continuamos. Entonces tenemos el tema de esta semana, vamos a ver los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces ya hablamos un poco acerca de la química orgánica, de qué se trata la química orgánica, qué tiene que ver eso con lo que es los diferentes tipos de química, qué exactamente ve la química orgánica a diferencia de la inorgánica, ¿verdad? Vimos un poquito acerca de que la química orgánica maneja estos compuestos, ¿verdad? Que tienen en su molécula este elemento que es el carbono, ¿verdad? También vimos cómo se obtenía el carbono, de dónde es que nace esto de estos compuestos, ¿verdad? Entonces ya adentrándonos un poquito más a los hidrocarburos, ¿qué podemos decir de estos hidrocarburos? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra hidrocarburos? A ver, Correa, si yo te digo hidrocarburo, ¿tú qué me puedes decir qué es? Si yo te pregunto, ¿qué es un hidrocarburo? A ver, Mateo. Licenciada, disculpe, derivados del petróleo. Ya, ok, Jiménez nos contestó derivados de petróleo. Cuando ella escucha la palabra hidrocarburo, se le viene a la mente los derivados del petróleo. Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, Mosquera. Si yo te digo que es un hidrocarburo, ¿tú qué me podrías decir? ¿Qué se te viene a la mente, Mosquera? El petróleo. Ya también se le viene a la mente petróleo. A ver, Solange. Pues se me viene a la mente dos compuestos, uno de hidrógeno y uno de carbono. Ya, muy bien, perfecto. A ver, ¿quién más me puede decir? A ver, Lor, ¿qué se te viene a la mente con la palabra hidrocarburo? Compuestos orgánicos. Un compuesto orgánico. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, todas las respuestas son súper asertivas, ¿verdad? Tenemos que los hidrocarburos son derivados del petróleo, son compuestos orgánicos y que tiene en su molécula, tiene al hidrógeno y al carbono. Ya, muy bien, chicos. Entonces, sí tienen conocimiento familiarización con este término, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, nos dice que si conducimos un vehículo, ¿verdad? Nosotros sabemos que estos, para que puedan funcionar, necesitan gasolina, ¿verdad? Cualquier tipo de gasolina y necesitan también un gas oil, dice. Entonces, estos de aquí son hidrocarburos, ¿verdad? Que permiten que estos puedan impulsar lo que es el vehículo a través de su capacidad energética, ¿verdad? Entonces, también nos dice que los hidrocarburos no solamente son la gasolina, compuestos que tienen que ver con autos, sino que tiene diferentes tipos de aplicaciones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver de qué están formados y cómo se clasifican estos hidrocarburos, ¿verdad? Entonces aquí ya viene, ¿qué son los hidrocarburos? Tenemos aquí el concepto. A ver, Vergara, léame el concepto. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son un conjunto de compuestos orgánicos cuyas moléculas están formadas por átomos de carbono e hidrógeno. En función del tipo de hidrocarburo del que estemos hablando, sus estructuras variarán en su mayor parte. Los hidrocarburos proceden del petróleo, es decir, de materia orgánica en descomposición. Es gracias a ello que están formados por una gran cantidad de carbono e hidrógeno
en dosis bastante concentradas. Ya, muy bien, listo. Entonces ya podemos decir que es un hidrocarburo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es un compuesto inorgánico, ¿verdad? Que están formados por moléculas de átomos de carbono e hidrógeno, ¿verdad? La mayor parte de los hidrocarburos proceden del petróleo, ¿verdad? Ya nosotros hemos hablado de qué es esto, que es una materia orgánica que está en descomposición, ¿verdad? Nosotros ya vimos videos, ¿verdad? Acerca del petróleo, cómo lo encontramos, y que para poder formarse este petróleo tuvo que haber pasado miles y millones de años, ¿verdad? Y que hoy en día, en la actualidad, ¿qué es lo que nosotros hacemos? O las personas lo que hacen es extraer ese petróleo, ¿verdad? De la tierra. Y ahí es que vienen sus diferentes tipos de usos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los que son los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que todos los elementos derivados del petróleo derivan, por lo tanto, de los hidrocarburos y son fundamentales para una gran cantidad de industrias, desde el transporte hasta la industria del juguete, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es un hidrocarburo, ¿verdad? Entonces vamos a poner atención al siguiente video, ¿verdad? Y luego vamos a trabajar con preguntas aquí en lo que es la clase, ¿verdad? Entonces vamos a observar qué son los hidrocarburos. Pongamos atención. Se denominan hidrocarburos a una especie de compuestos orgánicos que se crean mediante la unión de átomos de carbono e hidrógeno. Su fórmula química es CXHY. Los hidrocarburos se pueden conseguir en estados sólidos, gaseosos y líquidos. Las mezclas de hidrocarburos son muy importantes en el mundo modelo, puesto que tienen un peso trascendental en la producción industrial. El petróleo y el gas natural son las mezclas de hidrocarburo más utilizadas en la industria. Cabe mencionar que los hidrocarburos también son los compuestos que dan pie a la creación de otras sustancias también importantes, como es el proceso de los combustibles fósiles. La importancia de los hidrocarburos en nuestra vida diaria es tal que muy probablemente estén presentes en tu día a día, incluso sin que seas consciente de ello. Por ejemplo, el gasoil y la gasolina son combustibles fósiles derivados de los hidrocarburos, que son indispensables para que se ejecuten los procesos necesarios para que los coches sean impulsados. Claro está que esta no es la única aplicación que tienen estos compuestos, sino que se trata de una de las más conocidas. La realidad es que los hidrocarburos son tan importantes que incluso son utilizados para la creación de productos plásticos. Principales aplicaciones de los hidrocarburos. Con respecto a la aplicación de los hidrocarburos, hay que decir que los más conocidos son los alcalinos, alquenos y alcanos. Estos últimos, también conocidos como parafinas, pueden encontrarse en forma de petróleo y gas natural. Sus aplicaciones principales son en forma de combustible como el gasoil y la gasolina. En el caso de los alquenos, estos son utilizados para manufacturar una gran cantidad de productos, ya que son indispensables para fabricar colorantes, explosivos y plásticos, entre otros materiales. Por su parte, los alquinos son unos hidrocarburos mucho más reactivos. Se utilizan para crear otras formas de plástico, fibras textiles y cauchos sintéticos. Cabe mencionar que no se puede decir que existe solo un tipo de industria que se centre en la utilización de hidrocarburos, sino que son muy variadas las que lo utilizan, ya que su capacidad de combustión los hace bastante útiles. La combustión facilita la creación de la energía, pero también permite crear sustancias químicas como combustibles, solventes, productos de limpieza, betún, fertilizantes y plásticos. ¿Por qué son importantes los hidrocarburos? La importancia de los hidrocarburos se debe en gran parte a que son la materia prima para la fabricación de una amplia variedad de sustancias derivadas, las cuales son indispensables para el correcto desempeño de la vida moderna e industria en la actualidad. Por tanto, su importancia se puede analizar cuando se tiene en cuenta su papel fundamental en los siguientes aspectos: recursos energéticos como el transporte, agricultura e industria. De hecho, también suelen ser utilizados para la producción de energía de uso doméstico. Materias primas como plástico, gomas, fibras sintéticas, productos químicos, insecticidas, tintas y lápices. Productos especiales como lubricantes, parafinas, grasa para motores, asfaltos, entre otros.
Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Regálanos un like. Ya, listo, ok, listo. Vamos entonces con lo que son las preguntas acerca de lo que acaban de ver. Entonces tenemos la primera pregunta. ¿Qué elementos químicos componen a los hidrocarburos? A ver, Hidalgo Granda. A ver, Hidalgo Granda. ¿Qué elementos químicos componen los hidrocarburos? ¿Cuál? ¿Cómo dijo? ¿Qué elementos químicos componen a los hidrocarburos? A ver, ¿cuáles son? Son dos. A ver, Hidalgo, son dos. Inclusive aquí están los símbolos de esos dos elementos. El carbono y el hidrógeno, dice. A ver, Hidalgo, ¿cuáles? El carbono y el hidrógeno, dije. Ya, el carbono y el hidrógeno, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es su fórmula química? A ver, Saltos. A ver, Andy. ¿Cuál es su fórmula química? ¿Cuál es la fórmula química de los hidrocarburos? HC. Ya, pero ya otra cosa, ¿ves? Sí son esos dos, el CH ya. A ver, Andy, pero llevaba dos cosas más. A ver, CXHY, recuerda, CXHY. La X me representa el número de carbonos y la Y el número de hidrógenos, ¿verdad? Pero sí está bien la fórmula ya. Vamos con la tercera. ¿Cuáles son las mezclas de hidrocarburos más utilizadas en la industria? A ver, Vergara. Dígame a mí. ¿Cuáles son las mezclas de hidrocarburos más utilizadas en la industria? Todo esto estaba en el video. El petróleo, el gas. Ya, muy bien, excelente. Vamos con la siguiente. Principales aplicaciones de los hidrocarburos, Emily Jiménez. ¿Cuáles son las principales aplicaciones? A ver, Jiménez, ¿cuáles son las principales aplicaciones de los hidrocarburos? ¿No? A ver, ¿quién le ayuda a la compañera? ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los hidrocarburos? Levante la manito. ¿Quién tiene la respuesta? A ver. A ver, ¿quién se sabe esa respuesta? ¿Cuál? A ver, Dígame. principales aplicaciones de los hidrocarburos se centran en lo que es la gasolina y el uso de estos en alcalinos. Ya, muy bien, listo, es verdad, se utiliza para lo que son las gasolinas, están los que son los alquinos, los que son alcalinos, las parafinas, ¿verdad? Y algunos tipos de alquenos, ¿ya? Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Por qué son tan importantes los hidrocarburos? A ver, Quiñones. No participa, a ver, Quiñones. ¿Por qué son tan importantes los hidrocarburos? ¿O por qué son importantes los hidrocarburos? Quiñones. Sí, licenciada. Ya, ¿por qué son importantes los hidrocarburos? Porque nuestro organismo lo metaboliza para producir glucosas. Ya, ok, estamos hablando de hidrocarburos compuestos orgánicos, pero derivados del petróleo. Los hidrocarburos a los que te refieres, que son los que los comemos, eso no, eso es en biología.
Estos son otros ok. hidrocarburos, ya. Tú me estás hablando de los hidrocarburos que consumimos como el pan, el arroz, el verde, ya. Eso no. Estos son otros hidrocarburos, los derivados del petróleo. ¿Por qué son importantes? Yo le di, Luis. A ver, dígame. Ya te va a ayudar la compañera. A ver, dígame. Ayúdenos. Los hidrocarburos juegan un papel clave importante porque ya gracias a eso nos ayuda el transporte y nos facilita muchas cosas. Ajá, así es. Y porque prácticamente los hidrocarburos son la materia prima de muchos de estos objetos que utilizamos tanto en la parte de limpieza, en la parte de los vehículos, en la parte de lo que son plásticos, en la industria del maquillaje, ¿verdad? Entonces, por eso son importantes, porque es como decir la materia prima para que se puedan realizar este tipo de objetos, utensilios, etcétera, ¿verdad? La última pregunta. ¿Cuáles son las industrias que utilizan los hidrocarburos? Eso está fácil también. A ver, Martínez, Moreno. A ver, Jiménez, a ver. Los gases. Pero ¿cuáles son las industrias que utilizan los hidrocarburos? Industrias. Los transportes, Ya, industria distribución del de transporte. petróleo. Ya, industria del petróleo. Petroecuador. Las Ya. fábricas, Ya, las fábricas, Sí. diferentes tipos de fábricas, pero ¿de qué? Los ¿Qué? derivados. Ya no sigue, diga. A ver, Donde ¿qué más? camina, Los Micrófono, derivados. cuidado. ¿Ah? Derivados. Ya, derivada. ¿Pero qué industrias más? Ya dijimos, la industria del transporte, la industria de los petróleos, la industria, ¿qué más? La energética, la que le gusta a las niñas, ¿la industria de quién? A ver, lo que utilizamos las mujeres, ¿cómo se llama? Del maquillaje. ¿Viste usted? La industria del maquillaje, muy bien. Y lo que le gusta a los chicos, que juegan, andan en el celular, ¿cómo se llama? Industria Tecnológica. La tecnológica, Textil. muy bien. También la industria textil, porque muchas fibras sintéticas provienen de los derivados de petróleo. Muy bien, chicos, excelente, ¿verdad? Entonces, gracias por su participación. en aceite, azufre. Ajá, aceites, azufres. Muy bien, chicos, excelente, ¿verdad? Entonces, ya una vez habiendo visto qué son qué son los hidrocarburos, cuáles, cómo se utilizan, vemos que es prácticamente en todo lo que nosotros encontramos, ¿verdad? En nuestro diario vivir, es un derivado de este hidrocarburo o petróleo, ¿verdad? Tenemos aquí ya la clasificación de los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces tenemos que los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y aromáticos. Dentro de los alifáticos tenemos a los acíclicos y los alicíclicos, es decir, que unos son cadenas abiertas y otras cadenas cerradas que forman un ciclo, como yo les dije la semana pasada, que estos al formar un ciclo, dependiendo el número de carbonos, me va a dar como resultado una figura geométrica, ¿verdad? Entonces tenemos que los de cadena abierta son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los de cadena cerrado que forman ciclos, tenemos ciclo alcano, ciclo alqueno y ciclo alquino. Luego tenemos a los hidrocarburos aromáticos, que son los monocíclicos y los policíclicos. Los monocíclicos vamos a darnos cuenta que son los bencenos y solo va a estar formado por un compuesto de 6 carbonos cuya forma va a ser un hexágono, ¿verdad? Y luego tenemos los policíclicos que van a estar compuestos, que son derivados del benceno y que nos vamos a dar cuenta que están conformados por 2 o más anillos bencénicos, ¿verdad? Luego tenemos a estos de los grupos funcionales. ¿Qué son estos grupos funcionales? Son aquellos que van a estar unidos con un grupo de átomos que van a estar unidos a una cadena, ¿verdad? Y que esto me les van a dar propiedades químicas fundamentales a ese compuesto, dependiendo qué elementos o qué vaya a estar unido a esta cadena, ¿verdad? Los principales grupos funcionales o los más importantes son los siguientes, ¿verdad? Tenemos a los alcanos, ¿verdad? Tenemos a los alquenos, tenemos los alquinos, tenemos los derivados de los halógenos, que yo les decía que había compuestos orgánicos que sin embargo en su estructura tenían a elementos de la tabla periódica. En este caso eran los no metales que eran del grupo de los halógenos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos grupos de los halógenos? Son los que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿verdad? Que se encuentran ubicados, si mal no recuerdo,
En el grupo 15 de la tabla periódica, creo, no recuerdo muy bien. Pero son estos no metales, ¿verdad? Que estos van a estar adheridos a una cadena principal, ¿verdad? Luego tenemos a los hidrocarburos aromáticos, a los alcoholes. Dentro de este grupo vamos a encontrar a todos los que son los alcoholes, ya sea alcohol industrial o alcohol comestible, ¿verdad? Que vendrían a ser el etanol y el metanol. El etanol es el alcohol bebible y el metanol es el alcohol industrial, ¿verdad? Entonces, todos los alcoholes, todo lo que resulta de los alcoholes son compuestos orgánicos que derivan de este que tienen lo que es el radical OH en su estructura, ¿verdad? Luego tenemos a los ésteres, a los aldehídos, a las cetonas, que dentro de este grupo están los diluyentes, todo lo que es diluyentes de pinturas, esmaltes, etcétera, que son. Luego tenemos los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas, y tenemos a los nitrilos, que cuando hablamos de nitrilos nos damos cuenta que tenemos al nitrógeno, ¿verdad? Que está dentro de estos compuestos. Entonces, estos son los grupos funcionales. ¿Para qué me sirve esto? Simplemente para poder reconocer estos tipos de compuestos orgánicos, que inclusive unos los vemos bastante en lo que es la biología, porque son compuestos que nuestro cuerpo mismo produce, que son compuestos que van a tener ciertos alimentos, y de ahí es que deriva lo que el compañero Quiñones nos estaba hablando de los hidrocarburos, porque cuando también hablamos de hidrocarburos, también nos vamos a saltar un poquito de biología. Hablamos de estos tipos de alimentos, ¿verdad? Que son los que nuestro cuerpo humano lo procesa, ¿verdad? Y que dependiendo de eso, que los hidrocarburos es sinónimo de glucosa, ¿verdad? Cuando hablamos de glucosa no solamente nos estamos refiriendo al azúcar como tal, ¿verdad? La glucosa es derivado de los hidrocarburos, la glucosa la obtenemos en las frutas, la glucosa la obtenemos en diferentes tipos de alimentos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos decía el compañero, y efectivamente son compuestos orgánicos, pero lo vamos a encontrar, son compuestos químicos que lo vamos a encontrar en los alimentos, ¿verdad? Y que nuestro cuerpo los va a producir, y que algunos alimentos van a tener esto y nuestro cuerpo lo sintetiza, ¿verdad? Por eso que no se les va a hacer muy extraño cuando vean en biología algunos compuestos químicos que nuestro cuerpo o algunos alimentos producen, ¿verdad? Entonces son derivados de estos grupos funcionales químicos de la química orgánica como tal, ¿verdad? Entonces nosotros básicamente nos vamos a centrar en la siguiente semana, ya ahorita hasta aquí terminamos con la parte teórica, nos vamos a centrar en el compuesto de lo que son cadenas abiertas, como los alcanos, alquenos y alquinos. Ya comenzamos la siguiente semana con los alcanos. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia. ¿Todo claro? ¿Sí entendimos? Ya listo, ¿verdad, chicos? Entonces, hasta ahí con lo que es... ¿Alguien me va a decir algo? No. Hasta ahí con lo que es el tema del día de hoy de los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra actividad asincrónica o la actividad que es para su casa. Nosotros le vamos a dar clic, ¿verdad? Decimos actividad sincrónica o bajamos hasta donde dice tarea, ¿verdad? Aquí se contesta las siguientes preguntas, les va a salir de esta manera, déjenme volver a entrar. Les sale de esta manera, ustedes bajan, aquí les aparece este enlace, ¿verdad? Que les va a abrir este documento, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra actividad sincrónica. Dice, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo lo van a hacer? Muy bien, lo pueden hacer investigando ustedes del internet, o si se van aquí abajo, les va a aparecer el link de descarga del libro de química de tercer año, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden descargar el libro, lo tienen en su celular o en su computadora, y pueden ir respondiendo las preguntas, porque todas las preguntas están básicamente del libro, y si se dan cuenta, nosotros prácticamente es lo que hemos estado siguiendo el programa del libro, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que ya hemos estado viendo. Déjenme ver, pasar por aquí, todo esto ya. Aquí vimos lo del carbono, ¿verdad? Todo esto ya nosotros hemos estado observando.
cómo el carbono está unido, la hibridación, eso no topamos, el átomo de carbono, cómo es, cuáles son los enlaces que tiene, ¿verdad? Los compuestos orgánicos e inorgánicos, el átomo de carbono en la naturaleza, cómo lo encontramos, ¿verdad? Los tipos de carbono, ¿verdad? Que ya vimos el carbón primario, el secundario, el terciario, que eso vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos las propiedades de estos, ¿verdad? Los tipos de fórmulas, ¿verdad? Entonces todo esto de aquí básicamente está en el libro de química. Por eso les doy la alternativa. Lo pueden hacer buscando el libro o lo pueden hacer buscando las respuestas en internet. Son 10 preguntas que van a tener que responder, ¿verdad? Y al momento de terminarla, ustedes aquí les va a aparecer la opción de enviar tarea. Ustedes lo pueden enviar, sea que lo hayan hecho en un cuaderno, le hayan tomado la fotita, suben la foto. Si a veces no les quiere coger la imagen, lo pueden esa imagen poner en un PDF, que a veces los PDF lo suben más rápido. Si lo van a contestar en Word, en Word pueden subir en Word. O sea, la manera en cómo lo hagan ya depende de ustedes, de sus posibilidades, cómo lo pueden hacer a mano, en la computadora, ¿verdad? Lo importante es que hagan la tarea, ¿verdad? Y lo pueden subir. Desde este momento ustedes ya pueden subir la actividad, ya les va a permitir subir. Hasta ayer la actividad no estaba abierta porque se abre a partir de que tenemos ya la clase. Otra cosita que también les iba a indicar son las calificaciones. Traten de ingresar a la plataforma. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros, o al menos yo, en las 2 asignaturas, este año, yo voy a tomar la calificación de ustedes de lo que se ha trabajado en la plataforma, ¿verdad? En lo que es la asignatura de química tenemos 1, 2, 3 actividades hasta el momento. La cuarta es la que les mandé a hacer ahorita. Es decir, que tienen que tener 3 actividades ya completas, ¿verdad? Entonces vemos que algunos tienen completas, algunos todavía les faltan las de acá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Supongamos que ya tengo que subir calificaciones. Entonces yo reviro donde dice total del curso. Yo tengo aquí 30, ¿verdad? Entonces estos 30 lo divido para el número de actividades que yo tenga. Suponer que si son 3 actividades y tiene 30, obviamente le va a ir 10. Pero ¿qué pasa si tiene 30, ¿verdad? Son 3 actividades y al final tengo 20. ¿Qué es lo que yo hago? Voy esos 20, lo divido para 3 y su nota va a ser de 6.66. Esa sería su nota, ¿verdad? Entonces, traten de subir sus actividades, porque esa es la manera en que yo al menos estoy calificando y estoy controlando que se trabaje en las plataformas. Si no tiene acceso porque tiene problemas, hable con el tutor, que le dé la contraseña, que le dé su usuario, y cuando tiene su usuario y su contraseña, anótelo en un cuadernito, que no se le pierda, y trate de ingresar al menos 2 veces a la semana, porque esta plataforma, si usted la olvida, es resentida y no le quiere volver a abrir. Esta plataforma se bloquea, no le gusta que la dejen abandonada. Entonces, cuando se bloquea, ahí viene un problema, ¿verdad? Que no pueden ingresar y otra vez tenemos que, bueno, el tutor tiene que decirle a la coordinadora que le ayude reseteando la clave. ¿Por qué? Porque se le bloqueó, ¿verdad? Tanto el correo institucional como la plataforma se bloquean si las dejan inhabilitadas, o sea, si las olvidan, se bloquean, ¿verdad? Tienen esa opción de que si no están constantemente entrando, se bloquea, ¿verdad? Entonces, si tratemos, si esta vez que me dicen, mira, es que yo no tengo internet, yo ando con datos, ok, no entre todos los días, pero al menos el fin de semana, vaya donde un familiar, qué sé yo, preste un poquito de internet a un cyber, ¿verdad? Ingresa a la plataforma, no es necesario que descargue la aplicación, lo puede ingresar directamente desde el celular o desde la compu y sí es fácil. Yo ya trabajé desde el celular ahí revisando, ¿verdad? Y sí he podido hacerlo. Entonces, no hay excusas. Yo les decía al otro curso que yo tengo estudiantes que trabajan, son padres de familia y sin embargo son buenos estudiantes, o sea, no descuidan sus actividades, o sea, no hay excusas, o sea, tratemos de, si ya nos comprometimos a salir adelante, a estudiar, a esforzarnos, tratemos de evitar que se nos acumule
tanto, o sea, hagamos un cronograma de actividades. ¿Sabe qué? Mi hija o mi hijo duerme su siesta, qué sé yo, 2 horitas. En esas 2 horitas, entonces yo aprovecho y hago la tarea lo más que pueda. Así no tenga internet, así no tenga cómo subir las actividades. Entonces yo ya fui a clase, ya me dieron las actividades, ya sé qué tengo que hacer, lo hago rapidito y lo dejo ahí guardadito. Entonces cuando ya tenga internet, ya lo puedo subir, ¿verdad? Pero no se me acumulan las actividades. Entonces sí, ojo con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya bueno, al menos yo los estoy calificando directamente de la plataforma y lo que hago es exportar, descargar y me va a dar lo que es el archivo en Excel, donde yo tengo lo mismo yo puedo hacer, revisar quiénes tienen nota, al finalizar tener el total y eso dividirlo para la cantidad de actividades que hemos hecho. Lo mismo en cuanto a la entrada de la plataforma. También nosotros podemos controlar cuándo ingresa. Aquí tenemos un día, 19 horas, aquí nunca ha ingresado. Tenemos a 13 días que no ingresa este estudiante, 2 días. Aquí tenemos al compañero, hace 2 minutos él ingresó. Ve, acá tenemos 3 días, 2 días, ¿verdad? Entonces, hace 3 minutos, ¿verdad? Entonces, tratemos de ir ingresando y trabajando en lo que son estas plataformas virtuales, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿tenemos hasta ahí alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿No? Oh, claro. Ya, listo. Ok, chicos. Entonces, ayúdenme con la camarita, los que pueden, ¿verdad? Entonces, para tomar la fotito de evidencia y con eso terminamos la clase. Déjenme dejar.